Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a conocer sobre el Vía Crucis y vamos a conocer si realmente el Vía Crucis es bíblico o no es bíblico y al mismo tiempo de dónde es que la Iglesia Católica saca estas prácticas. Bueno, primeramente vamos a ver qué es el Vía Crucis y conocer un poco de la historia del Vía Crucis. Vea, Vía Crucis prácticamente significa camino de la cruz. Y eso está tomado del libro de San Juan, capítulo 19 y versículo del 17 al 18. Y ahí nos dice que el Señor salió cargando su cruz hacia un lugar llamado la Calavera, y en hebreo se llama el Gólgota. Entonces, el Vía Crucis consta de 14 estaciones, pero para darle un poquito de la historia, cómo fue que esta práctica comenzó. Nos dice la historia de que muchos de los santos e incluso se refiere a la Virgen María, después que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo, ellos visitaban aquellos lugares donde el Señor había tenido su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, incluso San Jerónimo nos hace mención de que muchos santos llegaban y iban a estos lugares, los visitaban, y de allí es donde nos comienza la tradición a nosotros o la práctica del Vía Crucis. Porque si recordamos cada una de las estaciones del Vía Crucis, se está refiriendo a cada una de esas etapas que pasó nuestro Señor Jesucristo cuando Él tuvo, ¿verdad?, su pasión, su muerte y su resurrección. Decía que el Vía Crucis consta de 14 estaciones. En actualidad, nosotros tenemos dos órdenes, diríamos, de Vía Crucis. Una que es conocida como el Vía Crucis tradicional y la otra que es el Vía Crucis que fue instituido por el Papa Juan Pablo II en el año 1991. La diferencia es de que el orden de las estaciones cambia y también hay algunas estaciones en el Vía Crucis tradicional que no se encuentra en el Vía Crucis actual que nos dejó el que ahora es San Juan Pablo II. Bueno, el Vía Crucis tradicional, ¿de qué consta? Consta de 14 estaciones. La primera estación está tomada del libro de Mateo, capítulo 27 y versículos del 23 al 26, donde dice de que Jesús es condenado a muerte. La segunda estación es Jesús toma la cruz, y esa se encuentra bíblicamente en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículo 5. No voy a profundizar en todos estos textos, solamente se lo voy a dar como una referencia para que usted sepa a dónde es que en la Biblia se encuentra cada una de estas estaciones. La tercera estación es Jesús cae por tercera vez y nosotros la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 11 y versículos del 19 al 30. La cuarta estación del Vía Crucis, Jesús se encuentra con su madre, y eso está en el libro de Lucas, de San Lucas, capítulo 2 y versículos del 34 al 35. La quinta estación, Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz. Eso está en el libro de San Lucas, capítulos 23 y versículo 26. La sexta estación, Verónica limpia el rostro de Jesús. Esa estación, hermano, usted no la encuentra en la Biblia. Esa estación está tomada de un libro apócrifo que es conocido como el Evangelio de Nicodemo. Pero la iglesia lo incorporó porque nos demuestra y nos enseña aquel acto de bondad
que hizo esta mujer con nuestro Señor Jesucristo, y así también como una recompensa, Él deja su rostro en ese manto. Hay unos textos bíblicos que en una forma implícita nos hace referencia a esta estación, pero no están tan claras o explícitas como los otros textos de las otras estaciones. Entonces, dos textos que nosotros podemos utilizar en una forma implícita es el libro que está en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo del 1 al 5. Y también en el libro de Lucas, capítulo 23 y versículo del 27 al 31. La sexta estación es Jesús cae por segunda vez. Esa estación nosotros la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 15. La octava estación, Jesús consuela a las mujeres, está en el libro de Lucas, capítulo 23 y versículos del 27 al 31. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Eso se encuentra en el Salmo número 69 y versículo 3. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículos del 23 al 24. Décima onceava estación, Jesús es clavado en la cruz. Está en el libro de San Lucas, capítulos 23 y versículos del 33 al 35. Doceava estación, Jesús muere en la cruz. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículo del 28 al 29. Décima tercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Eso se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículo del 38 al 39. Y la decimocuarta estación es Jesús es enterrado. Eso se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 15 y versículos 46 al 47. Ahora bien, después de cada estación, nosotros decimos: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Esa frase nosotros está sacada de los siguientes textos bíblicos. San Mateo, capítulo 28, versículo 9. También en el libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 11. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 13. Finalmente, recordemos que también decimos el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro nosotros lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 6 y versículos del 9 al 13. Y también rezamos el Ave María. Y el Ave María está compuesto de los siguientes textos bíblicos. San Lucas, capítulo 1, del 26 al 28. San Lucas, capítulo 1 y versículo 42. San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Y el libro de San Juan, capítulo 2 y versículo del 3 al 5. Y también recordemos que al final decimos el Gloria. Y el Gloria está tomado de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. El libro de Hechos, capítulo 7 y versículo 55. Y el libro de Ezequiel, capítulo 3 y versículo 12. Ahora bien, el Vía Crucis actual que tenemos, el que les mencionaba, que en 1991 el Papa Juan Pablo II cambió una de las estaciones del Vía Crucis tradicional e instituyó este nuevo Vía Crucis para que todo estuviera de una forma basado en la historia que nos dicen los evangelios. Y este Vía Crucis que nos dio
El Papa está en la siguiente forma. Primera estación, Jesús en el huerto de los olivos. Y eso está en el libro de San Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 36. Segunda estación, Jesús es traicionado por Judas y es arrestado. Lo encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 14, versículo del 43 al 46. Tercera estación, Jesús es condenado por el Sanedrín. Se encuentra en el libro de San Marcos, capítulos 14 y versículos 55. También San Marcos, capítulo 14 y versículos del 60 al 62. Y San Marcos, el capítulo 14 y versículos 64. La cuarta estación, Jesús es negado por Pedro. Se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 14 y versículo del 66 al 72. La quinta estación, Jesús es condenado a muerte por Pilato. Se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 23 y versículos del 1 al 4. La sexta estación, Jesús es flagelado y coronado de espinas. Está en el libro de San Mateo, capítulo 27 y versículos del 26 al 30. La séptima estación, Jesús carga la cruz. Está en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículo del 17 al 18. Octava estación, Jesús es ayudado por Simón de Cirene a llevar la cruz. Se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 15 y versículo 21. La novena estación, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Está en el libro de San Lucas, capítulo 23 y versículos del 27 al 28. Décima estación, Jesús es crucificado. Se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 15 y versículos del 24 al 26. Décima onceava estación, Jesús promete su reino al buen ladrón. Eso nosotros lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 23 y versículos del 39 al 43. La décima doceava estación, Jesús en la cruz. Ahí está su madre y ahí está el discípulo. Lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículos del 26 al 27. Decimotercera estación, Jesús muere en la cruz. Está en el libro de San Lucas, capítulo 23, capítulo 44 al 46. Decimocuarta, Jesús es sepultado. Está en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículos del 41 al 42. Entonces, como vemos, hermanos, todas las estaciones que nosotros tenemos en el Vía Crucis, ¿verdad? Que es el camino a la cruz, están basadas en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no hay nada que la iglesia se inventa. Así es, hermano, que durante esta cuaresma usted puede asistir y practicar esta religiosidad popular que nosotros tenemos en las iglesias, generalmente los viernes después de las misas y el Viernes Santo. Hermano, nuevamente muchas gracias por acompañarme en estos videos. Muchas gracias por seguirme ayudando en este apostolado. Y si Dios permite, nos vemos en la próxima.